amada generación de fuego. Es un gusto, un placer estar en este momento tan importante delante de la presencia de Dios. Hoy estamos aquí frente a la oportunidad de oír una palabra de Dios, una palabra muy poderosa. Sabes que las palabras de Dios hoy están diseñadas, aunque fueron escritas hace miles de años atrás, pero están diseñadas para el día de hoy. La actualidad de las palabras es el presente de Dios. Entonces, toda palabra de Dios es su presente. Por eso es tan poderosa cada palabra de Dios, porque siempre están en el presente de Dios para cada día, cada momento, cada circunstancia. Por eso tu palabra, dice el libro de los Salmos 119, tu palabra es mi alimento. El alimento nuestro es la palabra. Vive con la palabra. Anda con la palabra. Aliméntate con la palabra. Porque la palabra es el recurso de Dios para vivir. Tremendo. La palabra de Dios es el recurso. La palabra es el recurso de Dios para vivir en cualquier ambiente y en cualquier circunstancia. Si Dios te garantiza vivir en cualquier ambiente y circunstancia, no temas entonces, porque Dios está con nosotros. Y esta expresión de no temer no es un aliciente solamente, es una verdad, es una verdad, es una verdad de las verdades que hemos vivido. Por eso cuando tú vives y vives en el testimonio de una palabra, te vuelves un asiduo amante de la palabra. La iglesia tiene que pasar de las emociones a la revelación, porque cuando la gente vive en las emociones y no en la revelación de la palabra, vive en su mundo natural, fuera del ámbito de lo sobrenatural. Y en tu mundo natural te vuelves muy vulnerable, te vuelves muy sensible a cualquier cosa, te vuelves débil, te vuelves frágil. Pero cuando vives en el mundo sobrenatural de la palabra, sabes que el poder en que vives es el poder que controla donde vives. Por eso Dios es Dios y en su trono está sentado, y si Él está sentado en su trono, todo es posible para su pueblo. Iglesia, son días de llamados divinos. Y por eso estoy convocando a toda la iglesia del Señor, a los que somos parte de este ministerio y de todos los demás que quieran unirse. Vamos a entrar en 14 días de ayuno. Es un llamado urgente. Yo creo que la voz profética de esta hora es SOS. Es un llamado urgente, urgente. Hay que buscar a Dios. Entonces, vamos pues todos a entrar en ese ámbito. 6 de mayo al 19, día de ayuno. Vamos todos. Es un llamado urgente. No importa el tiempo de ayuno que usted haga. Si puede hacer 3 horas, 4 horas de ayuno, 5 horas, 8 horas, un ayuno de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas, de 24 horas. Conforme el Espíritu le revele, hágalo, pero todos necesitamos entrar en una unidad poderosa para ver a Dios obrar.
Y lo vamos a hacer por tres razones. Número uno, pidiendo tiempo de paz y de sanidad por la tierra. Necesitamos un tiempo de sosiego en la tierra, especialmente Cali, Colombia, está siendo azotada por una violencia inusitada, una violencia que ha dejado ya muchos muertos, muchos destrozos. La autoridad presente espiritual es la iglesia, y aquí estamos nosotros para interceder. Todo lo que pasa en el mundo físico tiene que suceder con lo que pasa en el mundo espiritual. Significa que los aires de este país y de esta ciudad de Cali, como otras ciudades, están contaminados por espíritus inmundos. Hay una fuerte presencia diabólica, satánica, que está alterando los ambientes de Colombia, de Cali y otras ciudades. Entonces vamos a orar. Vamos a levantarnos en autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Que venga el tiempo de paz en la tierra. Paz y sanidad de la tierra. Necesitamos que esta tierra se sane. Que el pueblo colombiano entienda que necesitamos volvernos a Dios. No acosados por una circunstancia, sino inspirado por una necesidad de cambiar nuestras vidas. Porque hay una vida eterna, y esa vida eterna es para todos los hombres. Necesitamos volvernos a Dios. Dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si nos volvemos a Él, algo tremendo va a pasar. Y punto número 2, vamos a orar y ayunar por protección y provisión. Protección y provisión es la garantía de la palabra. Nunca olvides que si clamamos a Dios, Dios va a protegernos y proteger nuestras familias. Va a proteger nuestra vida. Y va a traer provisión. Que se abran los cielos de provisión para la casa de cada hombre de Dios. Todos los días en mis oraciones pido a Dios protección por su pueblo. No solo por Generación de Fuego, sino por su pueblo en el mundo entero. Y Dios traiga provisión en la mesa de sus siervos y de su pueblo en el mundo entero. En mi oración constante al Señor. Y punto número 3, llamados al arrepentimiento. Hay un llamado de Dios profundo al arrepentimiento. Vamos a llorar, vamos a clamar, vamos a gemir al Señor hasta que la respuesta del cielo venga a la tierra. Dios es poderoso y vamos a seguir. Particularmente llevo mucho tiempo orando y ayunando, meses. Y quiero que el pueblo me acompañe una vez más. Porque el Dios que he visto obrar es el Dios que veré obrar. El Dios que he visto manifestar su poder es el Dios que veré manifestar su poder poderosamente en la tierra, en nuestra familia, en las empresas de los hijos de Dios, en la economía, porque todo tiene que ser activado a la orden del llamado del cielo. Es el tiempo de materializar los hechos que una palabra marcó en nuestra vida. Es tiempo de romper los cercos de la enfermedad, de la muerte, de la opresión, de la angustia, de la ansiedad. Es tiempo de libertad para este pueblo, para el pueblo del Señor. Así que, iglesia amada, ahí está la gran invitación para este momento tan especial. Hoy quiero hablarles sobre el tema que he titulado No temas. No temas. Estás protegido en un tiempo como este. No temas. Estás protegido en un tiempo como este. Quiero ir con ustedes al libro de Éxodo capítulo
11, el verso número 7. Éxodo capítulo 11, número 7 pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Oh santo, repita esto: tengo la bendición de la diferencia divina para mí y para mis hijos. La protección de Dios es la señal de mi camino. Serás invisible para tus enemigos. Serás invisible para tus enemigos, pero serás visible para las cosas que demandan que sucedan en tus días y en tu mundo. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por esta hora y por este momento. Somos hombres y mujeres que nacimos para ti y aquí estamos para oír tu palabra y ella corra en nuestro ser y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén, amén, Padre amado. No temas. El temor es la constante de estos días. El miedo, el pánico, aún el delirio de persecución. Se han disparado las enfermedades psicosomáticas. Se han disparado las enfermedades psíquicas. Hay mucha gente presa del temor. El temor que obedece a la unidad con el miedo es un espíritu que destruye completamente y debilita la fe. Lo primero que el temor hace es debilitar completamente la fe. Y cuando tu fe se debilita, te desconectas de un poder sobrenatural. Pierdes completamente el horizonte y el camino hacia lo sobrenatural. Cuando pierdes la fe, entonces te debilitas hasta tal punto que te vuelves ajeno a Dios y a su palabra. Esto es, no tienes claridad para buscar a Dios y tampoco puedes creer la palabra. Entonces oyes la palabra de Dios y te parece casi aburridor, te parece casi monótono, te parece como sin sentido, porque es el espíritu de la fe el que le da sentido a las palabras de Dios. Es el espíritu de la fe cuando tú oyes un hombre de Dios, un hombre ungido, con el testimonio de su vida, predicar, hablar la palabra. Es tu fe la que permite que esas palabras puedan entrar como una perspicacia dentro de ti, penetrar tu vida y traer marcas que te dan seguridad. Por eso el temor lo primero que hace es destruir el espíritu de la fe. Cada vez que el Señor estaba, cuando vemos el caso de la tempestad en la mar, que los discípulos se angustiaron, lo primero que el Señor les dijo: no temáis. Había que quitar esa barrera del temor para que ellos pudieran tener conexión con lo sobrenatural. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Significa que estaban a punto de perder absolutamente toda fe. Porque el temor es un enemigo de la conexidad con lo que Dios dice. El temor, el espíritu de temor es como una cárcel de opresión que te quita la paz. No solamente te quita la fe, sino que te quita la paz. Se te va la paz. Porque entras
en la atmósfera de las noticias y de los eventos. Entonces, hoy es una noticia y las noticias te alteran. Yo escucho noticias, no pasa nada, porque yo sé en quién he creído. Y no solamente te alteran, te quitan la paz, sino que te permiten el temor, te permite entrar al ámbito de los acontecimientos. Entonces es como que si tú te metieras en el espíritu de lo que está pasando. Entonces, ¿quién te protege? Te vas a sentir desprotegido. Ese es el poder del temor. Por eso tenemos que vivir en el amor de Dios, en el amor de la protección divina, en el amor de la palabra, en el amor del Padre. Porque dice la Escritura que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, si vivimos en el amor de Dios, el temor tiene que irse. El temor es un espíritu, número 3, que te lleva a los cementerios del pensamiento, de la muerte y de la tragedia. Cuando la gente se llena de temor, es como que si viviera en un cementerio, como que si estuviera sepultado. Te lleva al pensamiento de la miseria y de la tragedia. Hay gente que dice, bueno, lo perdí todo, ¿qué voy a hacer ahora? Perdí el negocio, o los negocios no van muy bien, tengo deudas, ¿qué va a pasar con mi vida? Pues quiero decirte que nuestra vida, cuando vivimos en el poder del Espíritu, de la palabra, no depende de lo que tú puedas conseguir o ganar o adquirir. Depende del Dios que ha prometido cuidarte. Dios es poderoso aún para levantarte. Todo puede terminarse menos tu fe en el Señor. No dejes que el temor te lleve al cementerio. Por eso muchas veces la gente se quita la vida, se suicida, porque cuando emergen en el temor oscurece la capacidad de pensar con libertad, pensamientos buenos. El temor cercena completamente la claridad mental para pensar. Y la gente dice, ya lo perdí todo. Ya todo se perdió. Esta carga de deudas y de compromiso está impagable. ¿Qué voy a hacer? Confiar en el Señor. Porque cuando tú confías en el Señor, vienes a ser como un monte. El que confía en Jehová es como el monte de Sión. Y cuando hablamos de monte, estamos hablando de altura. Si confías significa que Dios te va a levantar. Aún del polvo, aún de lo que sea. Dios tiene el poder de levantar de la zona cero. De donde no hay nada. Y también es poderoso para multiplicar cuando tienes lo poco en tu mano. Tienes poco, pero tengo una palabra. Tienes poco, pero tengo una promesa divina. Tienes poco, pero cargo con una verdad de Dios. Tienes poco, pero tengo herramientas de búsqueda. Tienes poco, pero tengo testimonio de fidelidad. Tienes poco, pero Dios está contigo y hay una cobertura divina que va a activar que las fuentes divinas se abran. Las noticias de las fuentes divinas tendrán que sorprenderte. Los días de la claridad de una nueva fuente de provisión tendrá que abrirse, así como pasó con Agar. Agar, que estuvo en el desierto con su hijo Ismael, y cuando ya todo parecía perdido, la insolación había hecho mella en ella y en su hijo, Dios le habló a Agar, porque mientras la angustia venía
y la insolación y el espíritu de la muerte se acercaba para destruir, para acabar con la vida de Ismael y de Agar, dice que el niño hizo un llanto, lloró. Yo creo que no solamente era un llanto de la necesidad de agua que él necesitaba, sino de esos llantos revelados, de esos días especiales. Ese es el llanto que tiene que emerger. Y luego viene la voz de Dios y le dice a Agar, no temas, toma al niño, porque de él también haré una gran nación. Dios no permitirá que mueras en el desierto, porque si tienes el testimonio de haber practicado principio, tienes entonces, y cuando hablo testimonio de practicar principio, hablo de los principios de la palabra. Por eso es importante practicarlos, el orar, el ayunar, el servirle al Señor, el diezmar, el ofrendar. Son principios de la palabra poderosa del Señor, y los principios de Dios garantizan la manifestación de la justicia de Dios. Y si cuando la justicia de Dios viene sobre ti, entonces ya tu vida y las circunstancias de ti no están a merced del sistema ni de la circunstancia, sino de Dios. El Dios que te dio esa empresa cuando no tenías nada, cuando tenías poco, el Dios que te ha sostenido hasta ahora, es el Dios que lo seguirá siendo. El Dios que te ha mantenido es el Dios que te mantendrá. El Dios que ha sostenido tus manos y ha protegido tu familia te seguirá protegiendo. Por eso estamos del lado de Dios, estamos del lado de su palabra, estamos del lado de los principios, estamos del lado de la fidelidad, estamos del lado del servicio a Dios. Somos del lado de Dios y somos de Dios, y eso tiene que ser claro en nuestras vidas. Por eso no hay que temer, porque cuando tú temes, vas al cementerio, pierdes las esperanzas. La muerte es el lugar donde la fuerza del hombre, ni el poder de la influencia, ni del poder del dinero, ni la fama pueden llegar. Pero la fe tiene el poder de trascender esos lugares ocultos. No la fe circunstancial, te estoy hablando de la fe de Dios. La fe circunstancial es la fe que se produce en nosotros, por el instinto de una necesidad. Esa fe puede producir milagros, pero no sostienen el milagro. Te estoy hablando de la fe de Dios. La fe de Dios es la fe que revela quién es Dios para ti. Dios no es solamente mi proveedor, Él es mi Padre. Él es lo que yo más amo en mi vida. Lo amo tanto. Desde los 12 años fui separado para Dios, y durante toda mi vida el mundo que conocí es el mundo de Dios. La vida que he conocido es la vida de Dios, y esa es la vida que amo. Y esa es la vida que me hace feliz, y soy feliz con Él. Ese es el mundo que he conocido. Y esa fe de Dios me hace precisamente conocer a Dios, ni siquiera como el Creador, sino como mi Padre. Porque cuando yo conozco a Dios como mi Padre, establezco una relación profunda con Él. Y después de conocerlo como mi Padre, conozco su poder como Creador. Conozco la grandeza de sus hechos. La gente necesita conocer a Dios como su Padre. Porque quienes conocen a Dios como Padre saben que son saben que son hijos de Dios, y como hijos de Dios están protegidos.
por un Padre que los protege. Poderoso, con la revelación de su naturaleza como Dios. Por eso Él dice, si ustedes que son malos dan dádivas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Entonces, por esa razón, no debo temer, porque sé quién es papá. Por eso no debo estar ansioso, porque sé quién es papá. Por eso sé que voy a levantarme de este lugar y de esta circunstancia, porque sé quién es papá. Por eso sé que de esta voy a salir victorioso, porque sé cómo es papá. Papá Dios. Papá Dios. No como el papá proveedor solamente, sino como el papá que ama con la esencia de lo que no se puede comprender de por lo grande que es. Por eso Dios amó al mundo, amó su mundo, amó su mundo de tal manera que envió lo más grande. Lo más grande de Dios no es la Tierra o Marte o Júpiter o Mercurio, Saturno, no, o Venus, no. Esos son hechos de su poder. Pero lo más grande de Dios fue Jesús. La obra más grande de Dios fue Jesús. Y la obra de las manos de Dios, la obra más grande de las manos de Dios es el hombre. Entonces, si la obra más grande de Dios es Jesús y las manos y la obra más grande de sus manos es el hombre, entonces convergen dos cosas. Si Dios no escatimó dar a Jesús para que viniera y muriera por nosotros en la cruz del Calvario y con su muerte rehabilitar al hombre otra vez a su posición original y con su muerte reconciliar todas las cosas para el hombre, porque lo que Dios ha hecho es reconciliar todo al hombre. Dios reconcilió la sanidad para el hombre en Cristo. Dios reconcilió la provisión para el hombre. Mi provisión fue reconciliada en Cristo. Mi sanidad fue reconciliada en Cristo. Mi salvación fue reconciliada en Cristo. Todo lo que yo necesito fue reconciliado en Cristo. Así dice la Escritura, a fin de reconciliar todas las cosas en Cristo, para hacer de él un solo pueblo. Si Dios no escatimó eso, lo más grande, ¿cómo no podrá Dios darle a lo más grande de su obra lo que necesita? Entonces no tengo por qué temer. Que si Dios dio lo más grande para mí, ¿quién te puede hacer daño? Las circunstancias que a veces vivimos que no entendemos para explicarla, no son circunstancias que obedecen para destruirnos, sino para formarnos y darnos una visión de cuán grande es el Señor, Dios Todopoderoso, porque así es mi papá. Ámalo con todo el corazón. Ámalo. Llevo muchos años, muchísimos años, todos los años de mi vida con Él. Y sé cómo es papá. He visto todo tipo de milagros. Desde personas que los médicos dicen que han tenido 2 días de vida, hasta grandes milagros, porque así es papá.
He visto su mano obrar. Porque la mano de Dios está siempre presta para bendecir a quienes lo reconocemos como nuestro Padre y a quienes identificamos el Padre perfecto que es Dios. Sal del cementerio del temor, del miedo. Sal de allí. Nadie puede tocar tu vida, ni tu casa, ni tu hogar. No somos parte. El cementerio del temor no es lugar para mi vida. Soy habitante. Soy un habitante del mundo y de la atmósfera de la fe. Fe de Dios en lo que imparto en esta hora a tu espíritu. No temas. Se terminan ahora los cementerios del temor. La determinación de tu vida no está en las manos ni del diablo ni de la circunstancia. Y esto es poderoso, está en el tiempo del propósito de Dios. Ahí. Por eso tenemos que descansar. Tampoco vamos a ser irresponsables de andar en eventos, porque esto es lo irónico. Los cristianos sienten temor de ir a las iglesias, pero no sienten temor de ir a la calle y de andar de un lado para otro y participar en todo tipo de eventos. Es absurdo. Significa que la ruta de tu vida está equivocada. Porque cuando la ruta de tu vida está bien direccionada en Dios, esa es tu ruta de tránsito, ese es tu camino. Si hay un camino para buscar, es Dios. Allí es donde tenemos que estar. Por eso dice la Escritura que en medio de una circunstancia adversa como lo que estaba pasando en Egipto, Faraón se resistió a dejar salir al pueblo de Israel y aquí llegamos al texto. Y Dios comenzó a manifestar su poder. ¿Y sabe por qué Dios comenzó a manifestar su poder? No solamente para convencer a Faraón de lo grande que es Él, sino para convencer a Israel de lo grande que es su Dios. Y la tragedia de Egipto fue el desafío que Faraón le hizo al Señor. Ten cuidado con desafiar la palabra, ten cuidado con desafiar la autoridad, ten cuidado con desafiar a Dios, ten cuidado con blasfemar contra Dios. Porque cuando Dios le mandó a decir a Faraón que dejara ir libre a su pueblo, Faraón contestó: ¿quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo de Israel? Y ese es el problema cuando oímos la palabra. Ay, pero ¿quién es ese apóstol? Bueno, a mí no me interesa que usted me llame apóstol o pastor. A mí lo que menos me interesa es eso. Llámeme pastor, llámeme como usted quiera llamarme. Eso es lo que menos me interesa. Lo que yo soy no es por un título. Título es lo de menos. La gente pelea que por qué le llaman apóstol, que por qué le llaman profeta. Ay, solo de menos. Eso no hace nada, eso no hace ser lo que uno es. Lo que uno es, lo es por el testimonio de Dios. Así que para mí la misma cosa me da que usted me llame pastor, me llame como quiera llamarme. Al fin y al cabo, yo soy lo que soy, no por los hombres, sino por la gracia de Dios. Entonces, cuando la gente desafía una verdad de Dios, cuando la gente
toca la autoridad, cuando la gente critica, cuando la gente murmura. Ese espíritu perverso de murmuración que se ha metido en los cristianos, que no hay temor alguno de hablar de cualquier hombre de Dios. No es problema tuyo juzgar a un hombre de Dios. No es problema tuyo juzgar a cualquier hombre que haya cometido algún delito, lo que sea pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 32, 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica y Dios es el que condena. Y el único que acusa y condena es el diablo. Y cuando uno desafía, eso le pasó a Faraón. Faraón vivió la tragedia de su vida y de su pueblo porque desafió la autoridad. La autoridad no se puede desafiar porque es muy, muy, muy peligroso. Alabado sea el nombre del Señor. No vamos a temer, vamos a confiar en el Señor. Estamos aquí sostenidos y seguiremos sostenidos por la mano del Señor, por la presencia de Dios. Es el Señor el que te sostiene. Él es el que sostiene tu vida, tu casa, tu hogar, tus finanzas, tu empresa. ¿Acaso tú tenías idea de lo que era una empresa? ¿Acaso la empresa estaba metida en tu cabeza? Eso nació así. Y a muchos hoy tienen empresa y tienen negocio producto de una palabra. Por eso honramos la palabra, porque la palabra de Dios nos ha bendecido a través de un instrumento. Sabemos lo que honramos y sabemos lo que nos ha bendecido. Por eso la torpeza de muchos es soltarse de la fuente que los bendijo. Pero cuando permanecemos en la seguridad, en la confianza, ligados, unidos a Dios, viviremos los días de Dios. Y Faraón cometió su error, el peor error de su vida. Fue desafiar a Jehová. Y por esa razón vinieron plagas y plagas y plagas sobre Egipto. Y una de las más terribles, que es la que nos ocupa en este capítulo 11 de Éxodo, fue la muerte de los primogénitos. Lo que iba a suceder en el reino, porque cuando uno desafía la autoridad, no solamente las consecuencias vienen sobre uno, sino también sobre su generación. Por eso usted tiene que tener cuidado en saber qué es lo que usted está haciendo con su vida, en saber cuál es el camino que usted está dándole a sus hijos, el testimonio que usted le está dando, en saber cuál es el lenguaje que hay en su casa, cuál es el lenguaje que usted está expresando en su hogar, porque de ello se están alimentando sus hijos y están construyendo caminos. Y usted será culpable de lo que a ellos les pueda pasar. Por eso hoy venimos con esta advertencia: no temas, estás protegido en un tiempo como este. Y Dios le dijo a Faraón, y le dijo a todo el pueblo de Egipto, y le dijo a los egipcios: ustedes se van a dar cuenta que en medio de toda esta crisis que hay, en medio de todas estos juicios que están viniendo sobre Egipto y sobre la tierra, Dios hará la diferencia. Hay una diferencia de Dios en tu vida. Y eso es lo que hace que estás protegido. Eso es lo que hace. Tu hijo vive en el manto de la diferencia divina. Porque tú le temes a Dios y con tu temor viene la cobertura a toda tu familia. Por eso las coberturas son importantes. Porque de ella dependen otras cosas. Nuestras familias, nuestra vida. Y Dios dijo: yo voy a hacer la diferencia. Así como Dios hace la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Nunca olvides que Dios siempre va a hacer diferencia entre el que le sirve y le teme.
con el que no le teme, con el que lo reta. Porque a veces creemos que son las palabras de los hombres y son las palabras de Dios. Son las palabras de Dios las que nos motivan, no, digo, nos invitan. Son las palabras de Dios las que a través de muchos instrumentos se exteriorizan para hacernos una advertencia. Soy un buscador de Dios y ese es el lenguaje, mi naturaleza. No les puedo enseñar otras cosas, sino las que he vivido. He vivido para Dios, he vivido en su temor, he vivido en el espíritu de su palabra, he vivido como hombre de altar, como planta sembrada de altar, y eso es lo que estoy exponiendo, porque esa es la vivencia, ese es el testimonio de mí, ese es el peso de mi predicación. Por eso invito, no temas, porque estamos protegidos por el Señor, porque cuando vivimos para Él, vivimos en su protección. Cuando vivimos para Dios, vivimos en su bendición. Alabado sea el nombre del Señor. En un tiempo como este es importantísimo experimentar muchas cosas de Dios, pero ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir? Es la pregunta en un tiempo como este. Primero, Dios hará diferencia en un tiempo como este. Nunca olvides, nunca temas a los tiempos, a las circunstancias de los tiempos. Los días de los días que vienen no son mejores que estos días, porque los días que vienen son peores que estos días, pero Dios hará la diferencia. Nunca se quedará tu alacena sin provisión. Nunca se quedará tu mano sin medida de bendición. Nunca, nunca veremos a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nunca veremos la escasez de la escasez en una naturaleza mendiga en nuestra vida, porque somos hijos. Y los hijos de Dios siempre Dios hará la diferencia, porque así es papá. Entonces, vivir en un tiempo como este, ¿cómo vivir en un tiempo como este? Número uno, esperar en el monte de la oración sin importar las circunstancias del clima. Aleluya. Esperar, esperar, esperar. Yo sé que has esperado mucho. No al máximo, porque la espera del máximo, cuando tú esperas en Dios, nunca llegas a la espera del máximo, porque antes de que llegue al máximo, la respuesta aparece. Si no ha llegado, va a llegar. Si no se ha manifestado, se va a manifestar. Si has esperado durante tanto tiempo por una sanidad en tu cuerpo, y estás oyendo esta palabra y te estás conectando en el espíritu de esta palabra, pues ha llegado tu hora. ¿Cómo tú te das cuenta que tu tiempo ha llegado? Porque cuando oyes el aviso de la palabra, eres impresionado en tu espíritu. Y la impresión en tu espíritu es una convicción, es una certeza de que esa palabra es para mí y yo lo recibo. Hay gente que ahora me está viendo y está diciendo, yo lo recibo. Esto es, yo lo recibo porque es la medida que Dios envió para mí, es la bendición que Dios envió para mí, es la provisión que Dios envió para mí, es la sanidad que Dios envió para mí, es el espíritu de la fe que Dios envió para mí, es la fortaleza que Dios envió para mí. Si tú la oyes como una información, como un mensaje más, vas a tener que seguir esperando. Vas a tener que seguir esperando. Por eso dice la Escritura que cuando Elizabeth saludó a María, cuando dice que su hijo
lo que Elizabeth tenía en el vientre, saltó inmediatamente y fue lleno del Espíritu. Porque cuando el Espíritu de la palabra produce impresión en tu espíritu, la impresión es una seguridad, una convicción absoluta. Aún tú sientes gozo al escuchar la palabra, sientes fuego ardiente, sientes deseo de adorar y adora si puedes, sientes deseo de cantar, de levantar tus manos, de hablar en lenguas, y abrazándola, sientes deseo de llorar, de tirarte al piso. Ahí está la impresión del Espíritu. Lo hizo. Lo hizo. ¿Pensabas que te iba a dejar ahí? No te iba a dejar en el piso. ¿Pensabas que eso no iba a funcionar? Eso tenía que funcionar porque eres una columna en el ministerio, en su reino. ¿Pensabas que Dios te iba a dejar sin protección? No. Eres protegida por Dios porque eres muy amada por Dios. Solo espera en el monte. Y si en el monte has esperado durante tiempo y sientes la impresión en tu espíritu, recíbelo, está hecho. ¿Cómo? Está hecho. Está hecho. Sucedió, pasó, aconteció. Hoy es el día de mi acontecimiento. Porque cuando tú sientes la impresión en tu espíritu, te metes en los días del acontecimiento de un milagro. Estoy metido en los días del acontecimiento de un milagro. Yo sé que mi hijo, mi hija está metido en los días del acontecimiento. Esta empresa está metida en los días del acontecimiento de un milagro. Este ministerio ha entrado en los días del acontecimiento de un milagro. Porque tengo impresión en mi espíritu. Porque la impresión en tu espíritu es el testimonio de que Dios está presente en el momento. Por eso los hombres de Maún en Lucas capítulo 24 decían, razón ardía nuestro corazón. Ardía nuestro corazón cuando aquel hombre que no identificábamos nos hablaba la escritura. Nuestro corazón ardía. Ellos no sabían que el que caminaba con ellos y les hablaba era Jesús. Y su corazón ardía. Aunque no tenían la visión para ver. Porque cuando tú entras como en la torpeza de la incredulidad, no tienes la visión para ver. Por eso necesitamos entrar en el espíritu de la fe para tener la visión para ver. La visión para ver. Y dice ellos razonar. Dice la escritura que cuando Jesús se acerca a estos dos que iban de Maún, y ellos iban comentando los hechos que habían pasado 3 días antes acerca de la muerte y la crucifixión de Jesús. Jesús se les acerca a ellos y les habla y ellos no identifican. Pero dice que cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo como que seguía adelante, de largo, pero ellos quedaron cautivados por las palabras. Eso es. Quiero que las palabras te cautiven y tú puedas gritar ahí donde está Jesús, no te vayas, quédate, te necesito en esta hora. Háblame, quédate. Si tu corazón está si tu espíritu está entrando en esa impresión de fuego, algo estás sintiendo, quieres llorar, quieres tirarte al piso, hazlo. Porque Dios dijo que te levantaría y te levantaría, te levanta. Dios dijo que estaría contigo en esta nueva jornada. Ha sido dura, pero yo estoy contigo, dice el Señor, y no temas, porque de allí te vas a levantar. Esto no se va a terminar. Ahora es cuando más alto tú vas a empezar a volar. Ahora es cuando más provisión hay voy a colocar en tu mano. Ahora es cuando más te voy a levantar. Y ahora es cuando más te voy a sorprender con la manifestación de mi poder. Aleluya.
La Biblia dice la importancia de subir al monte, Éxodo 24, 15 al 18. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Moisés tuvo 6 días ahí en el monte esperando, pero al séptimo día Dios apareció y le habló. Y dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte y a los ojos de todos los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La respuesta llegó y la gloria apareció, porque Moisés, en un tiempo difícil, donde necesitaba la instrucción divina, esperó en el monte 6 días. Por eso vamos a entrar en este tiempo de oración y ayuno. Vamos a estar en el monte hasta que la gloria de Dios aparezca. Y si después de esos 14 días Dios nos invita a hacer otros más, 21, 40 días, vamos a ir por eso, porque necesitamos esperar en el monte. Punto número 2, no escaseará en un tiempo como este. ¿Qué hacer en un tiempo como este? Características para recibir en un tiempo como este. Número 2, no escaseará lo poco en tu depósito. Los milagros de tus días están determinados. Quizás tienes poco, pero los milagros en tus días, aleluya, están determinados. Están determinados. Están determinados. Porque todo lo que está protegido, todo lo que está protegido, está ungido y no puede ser tocado. Todo lo que está protegido está ungido por Dios y no puede ser tocado. Por eso dice Primera de Reyes capítulo 17, hablando acerca de la viuda que tenía una pequeña porción de harina y de aceite, pero la voz de Dios vino para ella y ella lo entendió. Dice Primera de Reyes 17, 16, y la harina de la tinaja no escaseó, Sales de la temporada de la escasez a la abundancia del milagro de estos días. No importa, tú no dependes, como decía el primer punto, de las circunstancias del clima. No importa cómo esté el clima, cómo esté la atmósfera. Dios está con nosotros. Y eso es garantía para vivir hoy, para vivir mañana y para estar protegido. Y la harina de la tinaja no escaseó, dice el verso 16 de Primera de Reyes 17, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Pero dice la palabra que Dios estaba allí. Mire, ella vive un milagro, pero luego viene otra situación difícil. Pero allí estaba Dios. Porque las palabras del profeta son bendición oportuna. Gloria a Dios por las palabras de Dios, porque son bendiciones. Esto no tiene que escribirlo, son bendiciones oportunas. Hay una bendición oportuna en mi vida porque hay una palabra de Dios. Eso es lo que tengo que hacer para un tiempo como este. Esperar en el altar número 1. Dice, no escaseará lo poco en tu depósito, los milagros de tus días están determinados. Y punto número 3.
Característica para recibir un tiempo como este. Punto número 3. La santidad es la garantía del cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué hablo tanto de la santidad en mis mensajes? Porque necesitamos vivir un cristianismo real, real. Y la santidad no es fanatismo, porque hay gente que critica a los demás y condena a los demás y acusa a los demás. Y cuando tomamos ese aspecto, eso no es santidad, eso se llama espíritu de fariseo. Y el espíritu de los fariseos era un espíritu de engaño que les hizo creer que ellos eran superior a otros cuando eran peores que otros. La santidad es una relación que tengo con Dios. Yo no necesito mostrarle a otros que soy santo, porque es un compromiso íntimo con Dios. Pero la santidad es la vida secreta con Dios, con el testimonio público de Dios. La gente sabe lo que tú eres cuando la gente te ve en público. Yo no necesito decir que hoy estoy en ayuno. Estoy aquí en la presencia de Dios en ayuno. Pero eso no habla de lo que yo soy. Es Dios el que habla de lo que soy. Es el Dios del cielo a quien sirvo, que habla de lo que soy. Por eso la santidad es la garantía del cumplimiento del propósito. Necesitamos volver al temor de Dios. Necesitamos volver a apartarnos de todo aquello que es incorrecto. Necesitamos que el testimonio de Dios sea el testimonio de mi vida públicamente. Necesitamos regresar otra vez, iglesia, a la senda antigua. Necesitamos volver a tener conciencia, no del temor hacia un líder o pastor. Necesitamos volver a tener conciencia que Dios está presente en los actos más íntimos de nuestras vidas. Iglesia, necesitamos volver otra vez a llorar en la presencia de Dios como alguna vez lo hicimos. Porque había temor en nuestras vidas. Necesitamos volver a hacerle saber a Satanás que hay un no en nuestras vidas. No a lo que me ofreces. No, no voy a fallarle a mi Dios. Necesitamos volver otra vez a ese principio. Del temor a Dios, iglesia. Necesitamos volver volvernos a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Necesitamos volver a proteger nuestro corazón de la contaminación nociva que nos separa de la armonía con el Espíritu, que el Espíritu es celoso, el Espíritu Santo es celoso. Por eso dice el libro de Job: vuélvete en amistad con Dios y por ello te vendrá bien. Iglesia, y estoy terminando ya, siento la presencia de Dios aquí.
Punto número 4. El compromiso en la continuidad de tu visión. Tu constancia, iglesia, habla. Tu constancia en la fe habla de qué estás hecho. Tu continuidad habla de qué material eres. Por eso, no temas, iglesia. Sigue, avanza, no te detengas. Dios está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La bendición del Dios Todopoderoso les proteja y les guarde en este día. Siento muy fuerte la presencia de Dios. Adórale y dile: Señor, estoy de vuelta otra vez. Heme aquí, Padre. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, te necesito. Heme aquí, Señor, lléname de tu gloria y de tu presencia y del espíritu de la fe, porque estoy protegido en un tiempo como este. Todas las áreas de mi vida y esta casa, este hogar, mi esposa, mi esposo, mis hijos están protegidos en un tiempo como este. Gracias, Señor. Fluye, Espíritu Santo, sobre tu pueblo. Fluye, reprosarla, brambra. Ay, Señor, tu presencia está muy fuerte aquí. Hay alguien que me está viendo, que ha venido sufriendo, que sufre de asma. Recibe tu sanidad. Recibe ahora, 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 ahora. Alguien que me está viendo, el médico te dijo algo que te tiene muy atemorizada. No tengas temor. Hoy es el día de la conexión del campo del temor, de la desconexión del campo del temor a la conexión del campo de la fe. Recibe tu sanidad y tu libertad. Hay alguien que ha venido muy preocupado, pero muy preocupado y muy preocupada por la situación económica. La incertidumbre de tus días está disuelta porque la provisión de Dios y su protección está sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús, la rodilla izquierda de alguien está siendo sanada en este momento. Siga adorando al Señor. Hay una presencia sobrenatural aquí, poderosa. Oh, Rabranza, Braya, Soya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Hay sanidades que se están dando. Conéctese ahora al milagro. Me conecto al milagro. No importa que yo no mencione su nombre. Conéctese al milagro de tu sanidad ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, los dejo en esta atmósfera sobrenatural. Que la gloria y la presencia poderosa del Señor les bendiga y les guarde. Pido al Dios Todopoderoso, abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobre y abunde sobre sus hogares. El Señor les bendiga y les guarden. Adoren al Señor allí porque hay una presencia linda, linda. Tengo que terminar, pero yo sé que el Señor continúa operando grandes prodigios y milagros porque estamos en el día de los milagros de Dios para tu vida. No temas. En un tiempo como este, estás protegido. Les amo profundamente. En el nombre del Señor Jesucristo les bendigo. Hasta una próxima oportunidad. Su pastor y amigo, Julio García, les bendice. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amo.